Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos está acompañando aquí de forma presencial y a los que están a través del webinar que estamos viendo que se están uniendo. Y bueno, les pedimos las disculpas porque teníamos que hacer unos ajustes técnicos previamente para que ustedes también puedan ir viendo las presentaciones que vamos a ir haciendo. Bueno, quiero darles las gracias a todos y todas por acompañarnos en este día 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado, la refugiada, los desplazados y todas aquellas personas, como siempre se dice desde el ACNUR, de interés del propio ACNUR, que están incluidos también los desplazados internacionales venezolanos. No es una fecha más. Esta fecha sirve para poder honrar a todas esas personas, que es un poco lo que va a hacer esta mesa, y recordar esas problemáticas que obviamente cuando la ACNUR creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, digo la ONU, para los refugiados, pensaba que en 3 años se iba a solucionar todo el problema de refugiados y desplazados, y bueno, estamos hasta el día de hoy con varias tragedias que se están viviendo en el mundo. Pensamos más, la más cercana, con los ucranianos, pero también seguimos con aquel gran desplazamiento de venezolanos, que es el mayor de nuestra región, y con aquellos que a veces parecen estar olvidados, como el de Sudán del Sur, el de Siria y otros tantos países de África también y de Asia, que siguen viviendo esas situaciones traumáticas en las cuales las personas tienen que huir con lo que tienen puesto muchas veces hacia lugares que son totalmente desconocidos para ellos y empezar una nueva vida. Entonces, bueno, hoy contamos con la presencia que la licenciada Clara Aguirre, que nos acompaña desde el CEDU, también con el magíster Nicolás Dorronsoro, de la Universidad Católica del Uruguay, la doctora Vanessa Sarmiento, que nos acompaña desde Manos Veneguayas, y la magíster Susana Mangana, que no está aquí presencialmente con nosotros en la mesa, pero nos está acompañando desde España, desde el País Vasco. Cada uno de ellos va a ir dando una mirada y sobre todo de reflexión también de lo que es esta tragedia, que no es solo del pasado, que se está viviendo en el presente, y que por lo que estamos viendo de las últimas tendencias que nos ha presentado el ACNUR, se va a recrudecer toda esta situación, porque hay muchos puntos de conflicto, algunos que nos habíamos olvidado por el tema de la pandemia, pero que siguen ahí presentes. Y bueno, por lo menos si hay un día en el que sirva para poder reflexionar y que todos tengamos conciencia de esas realidades, vamos a aprovechar siempre ese día para poder seguirle dando voz a los que están sin voz, porque esas voces están apagadas, y muchas veces hablamos de los refugiados con esos campos de refugiados de manera tan impersonal, y que llevan tantos años ahí que nos terminamos olvidando de esas situaciones. Bueno, en primer lugar, vamos a presentar a Clara Aguirre. Ella es coordinadora general del CEDU desde marzo del 2018, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, trabajó previamente en CEDU entre los años 2006 y 2007 como secretaria administrativa, permaneciendo desde entonces vinculada a la institución. Ha participado en misiones de selección de familias reasentadas en Uruguay, así como en encuentros mundiales, regionales y nacionales relativos a la temática del refugio. Desde el año 2018 es miembro de la Comisión de Refugiados, el CORE, por designación del ACNUR, de acuerdo con la Ley de Refugio de Uruguay. Clara, muchísimas gracias por compartir hoy esta mesa con nosotros. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es un gusto poder estar acá, gracias a la Cátedra Magallanes del Instituto de Historia, Patrimonio y Arte del Departamento de Humanidades y Comunicación de la UCU por esta invitación, especialmente. Bueno, primero que nada, contarles un poco qué es CEDU y desde cuánto hace que estamos trabajando en la temática. CEDU es una organización sin fines de lucro que fue creada en el año 1984 para atender a las personas
perdón, no sé si se escucha ahí, para atender a los presos políticos liberados y a los uruguayos retornados del exilio, con programas de reinserción social, con el objetivo de ayudarlos justamente a reinsertarse en la vida social y económica del país. En el año 2000, CEDU se constituye formalmente como una fundación, con una misión muy importante, porque quizás muchos no conocen, pero CEDU es una organización fundada por iglesias cristianas e instituciones cristianas, no solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia Evangélica Valdense, la ACJ, Cáritas Uruguaya. Es decir, que desde el principio la misión de CEDU ha sido promover la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos en todas las manifestaciones, aportando siempre con un testimonio profético en lo que es la vida de las personas en todas las manifestaciones. Desde el año 2001, CEDU es la agencia socia del ACNUR en Uruguay, es decir que llevamos varios años trabajando en la materia de refugio y migración. Hemos tenido diferentes proyectos en temas de migración, también desde los años 90. No sé si pasa ahí. Con esto, flechita. Ahí va. Gracias. Bueno, ahí, perdón, la siguiente. Exacto. Bueno, actualmente CEDU se inició como una organización muy pequeña, con muy poquitas personas. Actualmente somos un equipo de 14 personas con 6 áreas. Tenemos el área social, el área de elegibilidad protección, el área administrativa contable, el área de administrativa, secretaría y registro, la coordinación institucional y una compañera auxiliar de limpieza. O sea, somos 14 personas que trabajamos en diversas áreas para los proyectos básicamente del ACNUR. ¿Cuál es nuestro rol o cuál ha sido nuestro rol desde el punto de vista del refugio y la solicitud de la condición de refugiado en Uruguay? Es, además de ser la agencia socia del ACNUR que implementamos los proyectos en Uruguay, hemos trabajado fuertemente en lo que es la promoción de la ley de refugio y la creación de la ley de refugio, que es la ley 18.076, aprobada en el año 2006. Somos miembros a partir del año 2006 de la Comisión de Refugiados, que es quien vota y otorga el Estatuto de Refugio en Uruguay, quien vota los casos para el otorgamiento del Estatuto de Refugiado, y tiene que ver con toda la implementación de las políticas en materia de refugio en Uruguay. También somos miembros a través de la red de apoyo a migrante, del CCCAM, del Consejo Consultor Asesor en Migración, que asesora a la Junta Nacional de Migración. Y básicamente lo que queremos compartir el día de hoy es que nuestra fundación es, disculpen, ahí, un punto de encuentro, y quiere ser un punto de encuentro y bienvenida para las personas que recién llegan a Uruguay, trabajando y asesorando en diversos temas. Las personas contactan a los diferentes equipos o áreas de trabajo de CEDU a través de nuestros teléfonos de contacto, celular, correo electrónico, desde antes de estar en territorio uruguayo, y se las orienta para el acceso al territorio, desde antes de que lleguen, para la obtención, luego que están aquí, de la documentación uruguaya, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, también el acceso a derechos y a prestaciones sociales, orientación también en la búsqueda laboral, referenciación a otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Uruguay sobre temas de búsqueda laboral, acceso a derechos. Trabajamos en conjunto en ese sentido. También otorgamos asistencia humanitaria en el marco del proyecto que tenemos con el ACNUR, y apoyamos solicitudes de reunificación familiar y
también hemos trabajado en programas de reasentamiento y continuaremos, esperamos, trabajando en programas de reasentamiento en Uruguay. Hoy en día, CEDU, y nos consideramos una institución referente en temas de refugio en el país, por nuestro trabajo y nuestro rol en la CORE. Eso ha sido muy importante para nosotros. Por el trabajo conjunto que tenemos desde la Comisión de Refugiados y su Secretaría Permanente, en articulación con el propio Estado, con Cancillería, con la Dirección Nacional de Migración. También tenemos mucho vínculo con el MIDES, con el Ministerio de Vivienda, que actualmente integran la CORE, y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y también el trabajo con las personas, por esto de que les comentaba que las personas llegan y se vinculan directamente con nuestra organización. Y ni que hablar a través de los diferentes proyectos de trabajar en conjunto con organismos internacionales y con otras organizaciones de la sociedad civil con quienes integramos la red de apoyo al migrante y nos vinculamos habitualmente por diferentes temas relacionados con las personas. ¿Cuáles son los principales desafíos? Y yendo un poco al día de hoy, que nos encontramos y que nos hemos encontrado en los últimos años en Uruguay. Y ahí ven una gráfica que está tomada de las estadísticas de ACNUR, que desde CEDU también elaboramos y en conjunto con la CORE. Ahí se nota un crecimiento exponencial, esas son las solicitudes de asilo pendientes al cierre de cada año, desde 2015 al 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021, y como pueden observar, hay un crecimiento exponencial desde el 2016 en adelante de las solicitudes de asilo pendientes al final de cada año. Es decir, que de 2016 a 2019 y previo a la pandemia ha habido un crecimiento exponencial. Eso se refleja en el trabajo de la CORE, de la Secretaría Permanente, de CEDU como organización parte de la CORE y organización de la sociedad civil que trabaja en la materia en proyectos de la ACNUR. Durante la pandemia es importante destacar que Uruguay continuó recibiendo personas solicitantes, o sea, continuó recibiendo personas solicitantes de la condición de refugiado. Como dice ahí, personas en necesidad de protección internacional continuaron ingresando al territorio, pero en menor medida, ¿sí?, que en años anteriores, en años prepandemia. Y a eso se sumó muchas dificultades, porque hay que recordar que las fronteras en 2020 y hasta hace poco tiempo estaban cerradas, es decir que hubo varios, digamos, si bien las personas en necesidad de protección internacional continuaron ingresando al país, sabemos que en los hechos las fronteras estaban cerradas y varias personas de alguna forma ingresaron de manera irregular, y eso generó una problemática interna y en materia de migración en el país. Otra cosa importante destacar es que las solicitudes de asilo en Uruguay, esas son las solicitudes pendientes al cierre de cada año. Lo que no implica es qué cantidad de personas solicitaron efectivamente asilo cada año. Eso no está presentado en las estadísticas, ¿sí? Y eso fue variando durante todos estos años, es decir, que esa cantidad que se refleja ahí es el acumulado de solicitudes pendientes por resolver de la CORE al final de cada año, que no es las personas que solicitaron efectivamente ese año, ¿sí? De todas maneras es un número altísimo. Imagínense cómo en un país tan pequeño puede haber tantas solicitantes de asilo. La mayor nacionalidad que solicita asilo en Uruguay son las personas de nacionalidad cubana, seguidos por personas de nacionalidad venezolana, y seguidos por República Dominicana. Y abajo hay un cuadrito de las personas que en CEDU se atendieron a lo largo de esos años, y que también ha tenido un crecimiento exponencial. Esas son personas atendidas por primera vez. Como ven, en el 2016 atendíamos a 162 personas y en el 2021 a 2.539. Eso habla del volumen de trabajo de los equipos también y de la institución. No obstante, en
el estatuto del refugio en personas que efectivamente recibieron el estatuto, podemos ver que en el 2015 eran 301 y en el 2021 892 personas, donde la principal nacionalidad de las personas que recibieron el estatuto a lo largo de los años fue personas de nacionalidad venezolana, con un 46%, seguido de Colombia y Siria. Un aspecto muy importante a destacar es el perfil de la población que actualmente está llegando al país, y que es muy importante destacar, que lo han dicho todas las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años, y que son personas con múltiples necesidades de protección, con cada vez más vulnerabilidades, es decir, personas con problemas de salud graves, familias numerosas, con niños, niñas y adolescentes a cargo, luego de un largo periplo donde han sido, digamos, sometidos a diversos tipos de vulnerabilidades, incluso luego de haber solicitado la condición de refugiado en países de la región. Eso es muy importante decirlo, y donde no han podido tener acceso o a un documento de identidad o a un trabajo digno o al acceso a la salud o a la educación. ¿En qué hemos estado trabajando en este tiempo con el ACNUR? En la recepción y acogida de la población a la llegada del país, no solamente nosotros, sino otras organizaciones o agencias socias del ACNUR o miembros de la sociedad civil, trabajando en materia de alojamiento y de alimentación. Hay una demora actualmente que también queremos transmitir de acceso a la documentación uruguaya, que es mayor a la de años anteriores, a la de años prepandemia, que si bien Uruguay, y esto es muy importante destacarlo, está muy bien visto en la región porque otorga un documento, una cédula de identidad que es igual en sus características a la cédula de identidad de las personas uruguayas, no voy a entrar con la disquisición de nacionales o no nacionales, pero sí a la cédula de identidad de los uruguayos. En los hechos, la demora para la obtención del primer documento de identidad está siendo de 4 meses cuando antes era de 1 mes y medio. Esto dificulta el acceso de las personas a los derechos básicos, porque sabemos que por la vía de los hechos, y la realidad lo indica, que para la inscripción al sistema de salud, para la obtención de prestaciones sociales, etcétera, se necesita el documento de identidad uruguayo, y eso está demorando y mucho. Esto también dificulta el acceso a empleo y de alguna forma indirectamente contribuye a la irregularidad, o directamente a la irregularidad laboral, y bueno, a otras posibles formas de explotación, etc. También hay mucha falta de información para el acceso a los mecanismos de protección laboral, ¿sí? Y ni que hablar que hay muchas personas también sobrecalificadas que están trabajando en puestos que no son los adecuados a su perfil o formación profesional. También hay mucha falta de cuidado de redes, digamos, de redes de cuidado para lo que es las personas que tienen niños y niñas y adolescentes a cargo, o sea, para las mamás o papás a cargo. Esas son las dificultades que estamos notando. Para ir rápidamente, trabajo en conjunto, o sea, ¿cuáles son otras de las fortalezas que podemos visualizar actualmente de CEDU y que es en la que intentamos hacer hincapié día a día? Es en el trabajo con el Estado, desde nuestro rol en la CORE, con los organismos internacionales y con otras organizaciones de la sociedad civil, intentar profundizar en esos lazos en pos de las personas en necesidades de protección. Está también a raíz de la pandemia, tanto CEDU como otras organizaciones, hemos expandido nuestro trabajo en el territorio, que antes estaba circunscripto solo a Montevideo, porque la mayoría de las personas, y si bien es cierto que hoy Montevideo es un lugar que ofrece empleo para las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio, es cierto que las personas hoy en día, a raíz de la pandemia y de las necesidades de generar medios de vida, están establecidas en diferentes puntos del país. En ese sentido también el ACNUR está propulsando los estudios para ver dónde está ubicada la población de interés en diferentes puntos del país, cuáles son las ciudades que tienen mayor número de personas de interés del ACNUR residiendo allí. Y bueno, a través de las diversas tareas que tenemos, continuar trabajando en todo lo que es asistencia humanitaria, elegibilidad, protección, integración local, reasentamiento.
Ni qué hablar que el acceso a un documento de identidad en el menor tiempo posible para las personas solicitantes de asilo, personas refugiadas y también migrantes, con las mismas características que los documentos de los nacionales, es algo bueno, pero hay que trabajar en la pronta obtención de la cédula de identidad uruguaya en el menor tiempo posible, y bueno, y poder acceder, para que puedan acceder de manera gratuita y rápida a la salud en Uruguay, que es gratuita, pero que es importante tener el documento de identidad, y bueno, ni que hablar de la educación, etc. ¿Cuál sería, y para dejarles también los teléfonos de los equipos de CEDU, un poco la reflexión nuestra hoy, que nos llama a reflexionar en este día? Es bueno, tomar conciencia que si bien Uruguay y quizás los números de la población que ha llegado en los últimos años a Uruguay no es significativa comparada con los números de la región, es muy importante que mantengamos los estándares de derechos y de acceso a derechos que hemos adquirido en los últimos años, ¿sí? Entonces, creo que el día de hoy es más que nada un llamado de conciencia a trabajar todos en conjunto con la sociedad civil, la academia, en fin, todos quienes trabajamos por los derechos humanos, a mantener y mejorar esos estándares, que en definitiva es mejorar la calidad de vida y la condición de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, con lo que trabajamos todos los días. Entonces es un poco el llamado a esa reflexión, y que en términos numéricos, si bien puede parecer poco comparado con otras situaciones de la región y del mundo, son muchas personas las que están ahí esperando una definición de la CORE, la obtención de un documento de identidad y el acceso a empleo, a trabajo, acceso a la seguridad social, salud, etc. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Además, bueno, tenemos 20 minutos de exposición cada participante de la mesa, así que también te queremos agradecer eso porque te has ceñido muy bien. Después, al final de todo, vamos a tener una ronda de preguntas, también para quienes nos siguen por Zoom. Ustedes nos pueden ir mandando las preguntas después por el chat. Y bueno, nos presentó muy bien la realidad actual, los cambios que ha habido durante la pandemia, y que nosotros también los conocemos muy bien desde la academia, porque estuvimos trabajando, haciendo trabajo de campo en territorio, en lo que es la frontera seca de Rivera. Nos encontramos con diversas situaciones, y también en lo que es la zona del Chuy, que ahí estuvimos en contacto con idas y vueltas, y bueno, hay toda una problemática, y lo que vos decías de la documentación se repetía constantemente, porque era una vulnerabilidad muy grande de derechos que se estaba produciendo también por parte de los refugiados, los solicitantes de asilo y todas las personas de interés, que en ese momento solo podían entrar al Uruguay por esa vía, a través de la solicitud, y vimos muchas personas sin documentación, que obviamente después terminan cayendo en esas redes de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, y entonces es un problema que se va a complejizar mucho más. Bueno, vamos a pasar ahora a Nicolás Dorronsoro. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, es magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset y en Sociología Política. Fue cooperante humanitario en África subsahariana entre el año 2002 y el 2014, donde trabajó para el Servicio Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría. Es docente en la carrera de Trabajo Social aquí en la UCU y homólogo de la Red AUSAL de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Forma también parte de lo que es el Centro Berit, que realiza todas actividades de extensión y que trabaja directamente con aquellos migrantes y refugiados más vulnerables. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Silvia. Perdón, hay un comentario por ahí. Sí. Una pregunta que yo hace para Clara. De acuerdo. Bueno, rápidamente dice, ¿a qué se debe la demora en la obtención de la cédula de identidad? ¿Es principalmente por las dificultades de la pandemia o hay otros motivos?
¿Respondo ahora o es al final? Ah, perdón. Ahora. Sí, ahora. Bien. Básicamente, que eso me faltó mencionar, es que actualmente hay un crecimiento, digamos, post pandemia, que hemos notado en los últimos meses, en las solicitudes de la condición de refugiado. Es decir, con la apertura de fronteras ha aumentado las personas que han ingresado a través de la solicitud de la condición de refugiado, y eso ha hecho que se produzcan demoras en la obtención o sea, en todo el proceso para la obtención de la cédula de identidad uruguaya. ¿Sí? Hay dificultades, tanto en migración, principalmente, para el acceso para realizar todo el trámite que luego lleva a la obtención de la cédula de identidad uruguaya. Es por eso, porque con la apertura de fronteras ha habido un crecimiento. Y bueno, cada vez más, eso también mencionar, los flujos migratorios son mixtos, es decir, personas que, como mencionaba Silvia, quizás solicitan la condición de refugiado y luego de todo el proceso de determinación la Corte resuelve no otorgar el estatuto, son personas que luego van a regularizar su situación o intentar regularizar su situación a través de la realización de una residencia, el procedimiento de obtener la residencia. Y pasa a la inversa también. Personas que han estado en un proceso de obtención de la residencia pueden darse cuenta en un determinado momento o considerarse personas susceptibles de necesitar, digamos, de aplicar al estatuto de refugio, solicitar la condición de refugiado y al final del día ser reconocidos, o al final del periodo del tiempo, ser reconocidos como refugiados. Entonces hay que comprender que en el mundo, en la región, etcétera, no podemos encasillar a las personas diciendo, bueno, esta persona es solicitante o esta persona no, sino que los flujos cada vez más de las personas son mixtos y hay que entender eso también como parte de la problemática en la temática, digamos. Así que nada, aclarar eso. Bueno, muchas gracias, Clara, porque justamente habías hablado de todo lo de la documentación y nos había surgido esa preguntita y tenías todavía unos minutitos, por eso pasamos. Bueno, Nicolás, tu turno. Bueno, muchas gracias. La verdad es que da gusto estar también acompañado. A ver, yo trabajo para el Centro Berit de la Universidad Católica, en el que tenemos una línea de trabajo de extensión con personas migrantes, pero la idea hoy, por lo que he entendido, no es tanto hablar de lo que hacemos en la Universidad Católica, sino un poco de mi experiencia con refugiados inmigrantes en África, que pues vais a ver que saldrán temas parecidos a los que hemos comentado y distintos también, con una realidad un poco diferente, ¿no? A ver si me manejo con tanto botón. El 20 de junio nos juntamos todos los años, ¿no? Y la verdad es que ya es una tradición, ¿no? Y a mí me gusta mucho el título de la convocatoria, ¿no? Esto de juntarnos para recordar y para honrar, ¿no? Para recordar a las personas pues, refugiadas, inmigrantes que nos han marcado, de las que tanto hemos aprendido, para honrar su vida y para honrar a los vivos y a los que ya no están con nosotros, ¿no? Y me parece también que también es un día para reflexionar, para informar, pero también para reflexionar sobre por qué hay tantas personas refugiadas y qué es lo que ocurre en sus países de origen para que vengan hacia aquí. Cuando trabajamos, por ejemplo, en la Universidad Católica en el curso de Migración Contemporánea en Uruguay, acerca de la migración en Venezuela o en Cuba, hacemos todo lo posible para que el estudiante entienda la extraordinaria y crítica situación que existe en esos países, para que el estudiante entienda por qué esta persona está aquí, ¿no? Me acuerdo que solemos comentar una encuesta de hace unos años que venía a decir que el 45 o 50% de los venezolanos a los que se hacía la encuesta decían que preferían salir de su país, ¿no? Y a los estudiantes les decimos, bueno, ¿qué está pasando en un país para que la mitad de la población quiera irse de ese país? O sea, que es un día para reflexionar, para denunciar
Y es un día para celebrar, me parece a mí también, ¿no? Para celebrar también pues el espíritu humano, o sea, la capacidad que tenemos de sobreponernos a las dificultades. Y para celebrar también el trabajo y el ejemplo de tantas personas que en los 5 rincones del planeta están dándolo todo por las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Y celebramos su esfuerzo, ¿no? Y ahora aquí, por ejemplo, tenemos delante a Rinche. Me parece que es un día para celebrar que existan personas como Rinche. A ver si esto va. Ah, espera, es que tienes que ponerlo en presentación. Oh. Vamos a ver. Eso es. Ahí está, perfecto. El caso es que hoy he recibido en el buzón una carta del Servicio de Refugiados. Yo a los del JRS y al SJM ya les he dicho siempre que, a ver, que ya no estoy en el SJM, pero que sigo siendo el SJM. Y que es como si lo tuviera tatuado. Y cuando recibía este mensaje, pensaba que tenía que ver con las cosas de las que quería hablar hoy, ¿no? Porque el mensaje decía, mensaje del Papa Francisco, no cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás. Y me parece que algunas de las cosas que voy a trabajar aquí van de eso, ¿no? O sea, de la tragedia de cómo naturalizamos y cómo nos acostumbramos, lamentablemente, a que otras personas estén en una situación crítica y poco a poco lo vayamos normalizando, ¿no? Cuando sigue siendo inadmisible. Y en ese mensaje del JRS también decía, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer varias cosas. Y una de las cosas que dice es conocer el desplazamiento olvidado. Pues eso, una manera de concienciarse es pues, conocer qué está pasando y en particular a aquellas personas migrantes y refugiadas que están en conflictos olvidados, ¿no? Todos estamos escuchando hablar mucho de Ucrania y es fantástico que se reciba y se acoja a los refugiados ucranianos, pero cuando vemos cómo se acoge a los refugiados ucranianos, al mismo tiempo no podemos sino sentir pues una desazón al ver que hay personas que vienen de otros países y que están exactamente en la misma situación y que sin embargo no se les pone la alfombra roja, ¿no? ¿Qué está pasando ahí para que haya un doble rasero para unos y para otros, ¿no? Y yo estuve 8 años en la zona de los Grandes Lagos y en Liberia, en Ruanda, Burundi, República Democrática de Congo y Liberia, y quería acercarme un poco a la República Democrática de Congo. Es imposible hablar de la República Democrática de Congo, de la historia, porque necesitaríamos días. Es un país fascinante, con una historia riquísima, un país saqueado, vilipendiado, sufriente, que sigue siendo saqueado a día de hoy. Ahí pongo 2 títulos para el que quiera acercarse a la historia de la República Democrática del Congo. Uno es un libro de David Van Reybrouck que se llama Congo, que se lee como una novela y es fantástico para entender el país. Y el otro es un clásico que se llama El fantasma del rey Leopoldo, de Adam Hochschild, que lo que hace es pues mostrarnos a ese, ahora diríamos, criminal de guerra que fue el rey Leopoldo de Bélgica, que fue capaz de transformar un territorio que es 5 veces España en un gran campo de concentración en el que murieron millones de personas. Y quería mirar un poco a la República Democrática de Congo recordando cuando llego a Burundi en 2002. Claro, yo llego en 2002 habiendo estudiado una licenciatura en comunicación, habiendo estudiado sociología política, relaciones internacionales, leyendo medios de comunicación a diario, siguiendo la información de prensa, de radio, de televisión y tomándome, por lo tanto, por una persona razonablemente bien informada de lo que pasa en el mundo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que gracias a un estudio en una publicación muy prestigiosa de Lancet, que en la guerra del Congo de 1998-2004 murieron casi 4 millones de personas como consecuencia de la guerra. Y uno se pregunta, bueno, a ver, yo me tengo por una persona bien informada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque si todas las vidas humanas valen lo mismo, a mí, por lo menos como lector, me gustaría que alguien me hubiera contado esto. Y no me lo había contado nadie.
Y a lo que voy es a que ahora estamos hablando de Ucrania, pero sigue habiendo muchos conflictos con muchas víctimas de los que no sabemos absolutamente nada. Estas son imágenes de los 4 campos de desplazados en los que trabajábamos en los alrededores de Goma con el equipo del Servicio de Jesuitas Refugiados. En ese momento había unos 20.000 en cada campo. Ahí estamos hablando de 2008. Y hago un poco de memoria. Bueno, este es un vídeo que quería poner. Yo creo que nos da tiempo, ¿no? Sí, vamos a ponerlo rápido. A ver. Pero no se va a escuchar. Bueno. ¿Por qué nos vamos a la República Democrática del Congo en 2008? Pues porque yo veo los datos del Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados del último informe y veo que la situación es prácticamente la misma, ¿no? Es decir, hay 5,6 millones de congoleños desplazados internamente en la República Democrática del Congo, más de 4 millones en las zonas en las que trabajábamos, Kivu Sur, Kivu Norte y Turi, y hay 500,000 de refugiados congoleños en los países alrededor, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y vamos a intentar ser súper sintéticos. Quiero algunas imágenes. Estas son mapas de desplazados en una región de Kivu Norte, del ACNUR, de un informe de mayo de este año, ¿vale? Si hacemos ese zoom y vamos acercándonos, ahí tenemos en ese zoom dónde están las personas desplazadas en esos lugares, ¿de acuerdo? Si contrastamos dónde están esas personas desplazadas con este mapa, perdón, lo acabo de sacar del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania. Es un informe reciente, pero me venía muy bien para mostrar dónde están las principales minas y la riqueza mineral en este país, ¿no? Lo que está en amarillo es oro, lo que está en rojo es estaño, tántalo y tungsteno, lo que está en naranja es sobre todo niobio y tántalo, el conocido como coltán, y lo que está en verde es cobre y cobalto. Y si nos fijamos un poco, es imposible no relacionar todos los conflictos en el este del Congo con este mapa, ¿no? O sea, la razón de ser de que siga habiendo tanto conflicto en esa zona es porque hay una extraordinaria riqueza y hay muchísimas particulares, multinacionales y empresas interesadas en poder seguir sacando ese mineral, ¿no? Y en particular el tantalio, ¿no? El tantalio es fundamental para la industria electrónica, química, para la energía atómica, se usa para computadoras, celulares, televisores de pantalla plana, todo lo que nos podamos imaginar, y es un mineral que, aquí hay unos datos del Ministerio de Interior de Estados Unidos, que se produce en cuanto a toneladas al año, fíjense, Congo en comparación con el resto, y fíjense en Ruanda en comparación con el resto, y lo de Ruanda es, digamos, no sé muy bien cómo calificarlo porque Ruanda no tiene minas. Todo ese mineral es mineral saqueado de la República Democrática del Congo y declarado como ruandés. A lo que voy es a que este es un mineral extraordinariamente importante y en esta transición energética a la que cada vez estamos más encaminados para intentar reducir el efecto del cambio climático, estamos apostando por nuevos minerales muy escasos y que en muchos casos lo que hacen es alimentar conflictos. Bueno, eso era una de las miradas que quería hacer en estos minutos y ahora quería ir a otra mirada. Esta es una foto de la Cruz Roja Italiana que solemos usar en clase y lo que les solemos pedir a los estudiantes es, bueno, ahora vamos a imaginarnos quiénes son estas personas. Vamos a ponerles un nombre y vamos a intentar imaginarnos quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí, cuál es la trayectoria o el camino que han atravesado, ¿no? Cuando se habla del viaje de los migrantes y de los refugiados,
se habla de odiseas que dejan cortas a las odiseas de Ulises. O sea, estamos hablando de personas que durante meses y meses y meses, incluso años, se juegan la vida para intentar alcanzar un futuro mejor. Y muchas de ellas mueren en el camino. Y cuando el JRS nos mandaba esta invitación y nos hablaba de no normalizar y de no aceptar el desinterés, aquí, a mí como europeo en particular y como español, este es un tema que me toca la fibra sensible porque a lo que estamos asistiendo los europeos durante los últimos 15 años es a cómo el Mediterráneo se ha convertido en una gran fosa común. Estos son datos de una ONG que lleva Elena Maleno, que es una de estas personas por las que celebramos el compromiso de personas concretas, que sistemáticamente denuncia y llama a la alerta cuando hay un bote o un barco con personas que están a la deriva y que pueden ahogarse para que Salvamento Marítimo las rescate. En 2021, según esta organización, murieron 4.000 personas intentando llegar a España, 4.404, 628 mujeres y 205 niños y niñas. Y ha aumentado un 102% de 2020 a 2021. Hay contabilidades distintas. Esta es la contabilidad de la OIM, que nos habla de 24.176 migrantes desaparecidos desde 2014. Aquí la cuestión de fondo es que la Unión Europea y su sistema de protección de fronteras, Frontex, no responde a las llamadas de socorro y eso está directamente relacionado con la mortalidad en las aguas. Y no solo eso, sino que la mortalidad con respecto al número de personas que lo intentan es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque como cada vez se ponen más, se alzan más barreras en aquellos lugares por donde pasa la gente, la gente sigue intentándolo por caminos cada vez más difíciles. Y entonces la mortalidad sube. Y afortunadamente las autoridades no actúan, pero la sociedad civil actúa y se organiza. Y hay organizaciones como Open Arms, de la que hace poco se hizo una película, que creo que se llama Mediterráneo, que básicamente lo que hacen es organizar operaciones de salvamento con barcos financiados privadamente y que se están dedicando a salvar a la gente que los gobiernos deberían estar salvando, porque nadie hace nada. Entonces la sociedad civil se organiza para hacer lo que los estados deberían hacer y no están haciendo. Y así tenemos el Mediterráneo. Y además, la Unión Europea todavía se atreve a hablar de autodenominarse como patria de los derechos humanos, ¿no? Cuando está ocurriendo esto. Y claro, la imagen que tenemos en la memoria es esta, ¿no? Todos sabemos quién es. Es Aylan Kurdi, ¿no? Y Aylan Kurdi, pues lo tenemos en la retina y nos seguimos acordando de él, ¿no? Y nos gustaría que Aylan hubiera caído en una cama y estuviera durmiendo. Y si nos impresionó tanto la muerte de Aylan fue porque lo vemos como si fuera uno de nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, de 6, de 5 y de 3, y cuando veo a Aylan veo a mi hijo pequeño. Y la tragedia es que, como acabamos de decir, el año pasado murieron del orden de, creo que eran 200 niños, no me acuerdo, vamos a verlo. 205 niños y niñas, ¿vale? Pero aquí el problema es que esos 205 niños y niñas no son como Aylan. Si fueran como Aylan, si fueran físicamente como Aylan, para mí es una cuestión de racismo pura y dura,
Si fueran físicamente como Ailán, se hubiera hecho algo al respecto. El problema es que no son como Ailán. Y afortunadamente, pues existen organizaciones que día a día, de manera silenciosa, pues trabajan por la gente que está en esta situación, ¿no? El SJM hace unos pocos días se la jugó y abrió un albergue para personas migrantes y son la clase de organizaciones que, pues que tenemos que apoyar, ¿no? Porque por lo que vemos, y también aquí, pues la respuesta siempre es tardía e insuficiente, ¿no? La respuesta es tardía e insuficiente, pero la necesidad es urgente, ¿no? Y si la respuesta no llega de un lado, nosotros nos tenemos que poner manos a la obra para encontrar esa respuesta, ¿no? Y eso es lo que intenta hacer el SJM y las organizaciones que tenemos aquí y que conocemos muy bien, ¿no? O sea que aquí nos organizamos entre todos para sacarlo adelante, porque el que debería sacarlo adelante no hace lo que tendría que hacer también un poco, ¿no? Y bueno, pues por ahí acabaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Cumpliste también a rajatabla. Yo tenía un comentario a Clara, porque cuando Clara decía que han pasado de 162 personas asistidas de 2016 a 2.539 en 2021, lo primero que pienso es, ¿y en cuántas personas ha incrementado el número de personas que trabajan en SEDU? Bueno, eso que decías ahora, Nicolás, que le preguntabas a Clara, nos pasó a nosotros cuando preguntábamos en algunas instituciones del Estado el porqué de ciertas demoras y nos decían, es que seguimos siendo la misma cantidad de funcionarios y cada vez es más gente la que viene. Entonces, bueno, ahí también tenemos una respuesta al respecto. Y mientras vos estabas hablando, porque además nos estabas planteando una situación que se da en este caso en lo que es la Unión Europea, con esas personas que en realidad son refugiados, la mayoría de ellos por los padecimientos que están, y bueno, se encuentran con esa barrera, y me estaba acordando un poco de otro problema que nosotros tenemos acá en Uruguay, que es el famoso problema de las visas de determinados países que hoy vimos que piden, solicitan asilo en nuestro país, pero por distintas razones no se les termina concediendo, y obviamente ahí está todo el trabajo que CEDU y Das y Vueltas y todo el Servicio Jesuita del Migrante, todo lo que es la sociedad civil con el apoyo de la red de apoyo al migrante, tiene que estar siempre presente con relación a ello, para dar ese tipo de ayuda a las personas cuando obviamente no vienen por otro lado. Bueno, ahora vamos a pasar justamente a una representante de otra de las sociedades civiles que nos acompaña hoy, que es Vanessa Sarmiento. Ella es abogada venezolana, con práctica principal en las áreas de propiedad intelectual, migración y emprendimiento social. Cuenta con estudios de posgrado en Queen Mary University del Reino Unido. Es fundadora y presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Manos Beneguayas, y del portal de empleo Clasificados Beneguayos. Es presidente también de la Comisión de Ayuda Social y Humanitaria de Coalición por Venezuela, y es co-líder del sector 1 de la plataforma R4V, mejor dicho, Uruguay, Plan de Respuesta a Migrantes y Refugiados de Venezuela. Bueno, Vanessa, muchas gracias por estar también hoy aquí con nosotros, compartiendo lo que es esta mesa, y voy a compartir acá la presentación que tú nos habías hecho llegar. Ahí está. 20 minutitos también. Okay. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Me pongo por acá porque ya Sí. no sé si veo de cerca, de lejos los lentes, entonces mejor
estar por acá cerca. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. Bueno, la verdad que yo estoy como muy sensible hoy con el tema. Nosotros acabamos de regresar de Manos Beneguayas, de nuestro nuevo espacio que se llama Casa Beneguaya, y hoy, en el Día Mundial del Refugiado, quisimos hacer una muestra de arte, que es una de las expresiones y las pruebas palpables de cómo estas personas que sean extranjeras y de distintos orígenes pueden conjugarse a través de un talento como es el arte, a través de la pintura, la escultura, serigrafía, en fin, todo lo que emana del talento humano y la creación. Y bueno, tuvimos algunas palabras de las agencias de Naciones Unidas que trabajan con migrantes y con refugiados, y también tuvimos el testimonio de un propio refugiado venezolano que fue recibido en Uruguay y que comentó su experiencia. No entro en detalles, yo conozco un poco más su historia y la verdad que Eldrick ha conseguido un nuevo futuro acá y por eso era tan importante su testimonio. Pero también me impactó la sensibilidad, o sea, nosotros queríamos mostrar que podíamos combinar obras de artistas uruguayos y venezolanos en un mismo espacio. Y me llamó mucho la atención la alegría con que los propios artistas uruguayos se sintieron en el lugar y se sintieron como acogidos. Hubo realmente como un intercambio muy personal entre todo, una buena energía que estuvo circulando allí y bueno, en el marco de lo que es algo que en realidad es muy triste que haya tantas movilizaciones en el mundo de personas y que lo que han hablado, sobre todo lo que estaba comentando Nicolás sobre la situación de desplazamiento de personas que parece que no existen para nadie y son miles y millones de personas. O sea que realmente esto, yo tengo una presentación acá, pero realmente no sé qué decirle, quedé como un poco afectada con toda esta situación porque además yo soy venezolana y ver las cifras hoy, escuchar las cifras de que mi país eh, ocupa el segundo lugar de mayores personas desplazadas en el mundo, el primero del continente, todavía no deja de afectarme a mí en primera persona. Y eso es lo que a mí me ha motivado de poner un grano de arena en toda esta situación. Y eso es lo que quizás yo llamaría a la reflexión en este día. O sea, hoy estamos acá, o en un momento estaba en mi Venezuela y nunca pensé que habría más de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y en las circunstancias en las que están pasando, particularmente en nuestro continente. Entonces, si bien voy a mostrarles ahora unos mapas, porque las cifras siempre parecen cifras. Creo que hay que verlas de forma gráfica y hay que ser expreso, como acaba de hacer Nicolás en las terribles situaciones, como para que los mensajes efectivamente lleguen y no sean como un tema que los refugiados y los migrantes no es un tema que me incumbe. Porque agradezco a todas las personas que están en esta sala, están comprometidos e identificados y sienten un compromiso muy particular, incluso en situaciones que no son de su país, o sea, están trabajando en los temas de migración y refugio como un trabajo, pero también como una vocación, ayudando a otras personas que están padeciendo estas dificultades. Pero hay muchas personas, incluso ciudadanos venezolanos, que están conscientes que emigraron y que le dieron la espalda a los más de 6 millones de personas que están, de sus connacionales, están por el continente o por el mundo. Nosotros cada día hemos encontrado en Manos Beneguayas un rincón donde nos
nos encontramos, nos damos fuerza entre nosotros mismos y damos una parte de nosotros para poder colaborar de alguna manera, así sea para reconfortar a las personas que vienen de Venezuela, porque sabemos exactamente lo que están viviendo. Y todavía no podemos creer que Venezuela esté en esas cifras y que hoy en día hayan madres con niños menores de edad en la frontera con Chile a temperaturas bajo cero, tratando de encontrar una vida, o que hayan adultos mayores con discapacidades, también cruzando zanjas que han impuesto para que controlar un poco la migración irregular. O sea que realmente es increíble cómo tantos millones de personas están olvidados, es como que si no existieran, cuando debería ser una prioridad, porque, vuelvo a repetir, no sabemos lo que pasa, lo que puede deparar el destino, y los valores de solidaridad deben prevalecer, los derechos humanos deben prevalecer, y uno no debería quedarse, acostumbrarse a olvidar. Y bueno, eso como que debería ser nuestra... Hoy acá por lo menos no estamos olvidando el tema, así que ya es un avance que lo estemos haciendo acá. Pero bueno, estas cifras, que la primera vez que yo fui a una reunión de la plataforma R4B y vi que hablaban de millones de venezolanos, yo realmente estaba con un nudo en la garganta, no podía creer que esto estuviera pasando en mi país, que se estaba desintegrando, cayendo a pedazos. Pero hoy en día sí son, según la plataforma R4B, hay más de 6 millones de venezolanos en el mundo y hay 5 millones en Latinoamérica y el Caribe. Eso no es Ucrania que está por allá, no es África que está por allá, esto es nuestro mismo continente, son venezolanos, son latinoamericanos que están por acá, están recorriendo toda la región, el continente, sur, norte, mar también. Ahora esperemos que el mar Caribe no se convierta también en una futura fosa común, porque actualmente también hay personas que, bueno, ya desde hace muchos años, venezolanos están tratando de huir, incluso en embarcaciones rudimentarias, a las islas del Caribe. Para que tengan una idea, solo en República Dominicana hay más de 100.000 venezolanos. No se fueron en barco, pero digamos que esta migración ha buscado salir para todos lados. Y Eldrick, este boxeador venezolano, él había escogido el único lugar donde podía afrontar llegar, que era Trinidad y Tobago, y fue donde, bueno, trató de seguir con su carrera de boxeador y no pudo, y finalmente logró conseguir su refugio en Uruguay, luego de participar con el Comité Olímpico de los Refugiados en Japón el año pasado. Finalmente vino a establecerse al Uruguay. Entonces, para ver esas cifras de números, tenemos a casi 2 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos, casi seguro un Montevideo completo, más de un Montevideo completo, que está en Colombia. Esa población, decimos 2 millones de personas, pero ni la mitad de esas personas están en estatus regular. ¿Eso qué significa? Que las personas venezolanas que están llegando a Colombia por trochas, por caminos irregulares, no es que no son refugiados, son personas que pasaron y están en el territorio colombiano y no tienen ningún documento de identidad que les permita acceder a ningún derecho. Ahí hubo una situación durante la pandemia que los niños venezolanos que estaban naciendo en Colombia quedaban apátridas porque Colombia no aplica el derecho de jus soli. Entonces estos niños no tenían posibilidad de acceso a ninguna nacionalidad porque Venezuela y Colombia terminaron sus relaciones, no hay consulado de Venezuela en Colombia. Entonces estas personas, estos niños quedaban así, en el vacío. Hubo un plan específico del gobierno colombiano donde regularizó más de a 24.000 niños que estaban en esa situación. Entonces, si seguimos así bajando
Encontramos en Ecuador también hay más de 200.000 venezolanos, en Perú, que fue otro destino, porque son como, se van corriendo la voz y van diciendo, podemos llegar caminando, se puede llegar a Colombia. Bueno, ahí es cruzar una frontera que tampoco es tan sencillo. Digamos que los migrantes venezolanos, o sea, la población venezolana sale desde los pueblos más recónditos de Venezuela, personas que nunca habían llegado ni a Caracas. O sea, que llegan por primera vez, lo único que conocen es el camino que les llevó desde su pueblo en el oriente de Venezuela hasta que llegan a Colombia, porque era lo más, bueno, por lo menos ahí hay un vehículo, caminan, y después en Colombia mismo empiezan distintos trayectos caminando, suben a temperaturas bajo cero, personas que venían del oriente de la zona costera, que nunca en su vida experimentaron el frío, se van en chancletas, caminando, se les rompen los zapatos, se les rompen los pies, van con los niños, van con una mochilita. Pero en Colombia, la sociedad civil venezolana también se ha organizado, porque tampoco pudo quedar ajena a todo esto, y hay más de 50 organizaciones, asociaciones de venezolanos que están trabajando de manera voluntaria, rudimentaria, igual que como nosotros comenzamos, reuniendo abrigos, reuniendo cosas que iba necesitando la gente. Hay personas que se hacen turnos para llevarle alimento a las personas que van caminando por las carreteras. Hoy en día uno va por Colombia y de repente uno ve una cantidad de gente caminando, esos son venezolanos, con niños, adultos, todo. Y bueno, eso hace que también hoy en día haya en todo el continente más de 80, son más de 100 asociaciones de venezolanos que se han conformado espontáneamente. Nosotros pertenecemos a una de las federaciones que le llaman así, que se llama Coalición por Venezuela, y desde ahí trabajamos como compartiendo experiencias en lo que es el trabajo con los migrantes y refugiados venezolanos. Pero bueno, después seguimos en Bolivia, Chile, Argentina y finalmente Uruguay. Uruguay es el país que menos venezolanos tiene junto a Paraguay y Bolivia. No me acuerdo, ayer alguien me preguntaba, pero ¿por qué los venezolanos no van a Brasil? Y le dije, porque para salir del sur de Venezuela y llegar a la primera ciudad hay que atravesar el Amazonas. Entonces, no es tan fácil. Hay un trayecto que es de una semana en un barco durmiendo en hamacas. Entonces, cuando la primera persona llegó a Montevideo y nos dijo, me vine caminando por Brasil, todos decimos, pero qué exagerado, ¿cómo puede ser? Y cuando empezó a decirnos el trayecto, no lo podíamos creer. Pero ¿cómo pudiste pasar por zonas que no son habitables? O sea, plena selva. Y bueno, se volvió una cuestión cotidiana. Ahora cuando nos dicen que atravesaron Brasil, ya ni le preguntamos por dónde, porque ya sabemos el trayecto, y se volvió normal. No estamos insensibles, pero ya no nos asombramos, y esa situación, decimos, otra persona más que se vino por ahí. Entonces Brasil no es el país donde haya más venezolanos, a pesar de ser país limítrofe, como si lo es Colombia. Hubo distintas oleadas. Perú fue una de las que recibió más migración. En este momento es Chile, porque Chile es visto por los migrantes venezolanos como el país que supuestamente está mejor y donde van a poder desarrollarse y crecer y todo, porque los venezolanos que se establecieron allí inicialmente lograron, no es un régimen muy sencillo para legalizarse, es costoso, demora tiempo, pero finalmente lograron establecerse, y hay algunos profesionales que fueron se insertaron en Chile, por ejemplo en el área de medicina. Hay médicos venezolanos por toda la Patagonia, por allá abajo, lejísimos, a lugares donde los propios nacionales no querían ir, o sea que los profesionales lograron insertarse en algunas áreas particulares donde les fue bien. Pero resulta que ya vino la pandemia, cerraron las fronteras, impusieron visas, impusieron permisos. Yo actualmente, si quiero viajar, yo tengo ya pasaporte uruguayo, pero mi pasaporte dice que tengo nacionalidad venezolana. Si quiero viajar a Chile, necesito visa. Si quiero viajar a Perú, necesito visa. Entonces, y a Ecuador también. O sea que a medida que aumentó la migración venezolana, empezaron a imponer
más controles para ingreso. Afortunadamente Uruguay, siempre lo defiendo porque para mí es como un pequeño oasis en la región, no solamente porque aún en circunstancias como la pandemia nunca cerró sus fronteras, sino porque cuenta con un marco normativo ejemplar de lo que es cómo se debe tratar correctamente a una persona que viene desde otro país, bien sea migrante o refugiado. Entonces, sobre todo que como vivimos en carne propia lo que están pasando todos nuestros venezolanos en los demás países donde no tienen acceso a nada, y lo más parecido, o sea, lo que agradecen es alguna vez que les dan un permiso temporal de reconocimiento que no es una cédula de identidad como en Uruguay. Entonces, bueno, las cifras hablan por sí solas, ahí se ven, le quitan hasta los ceros porque son muchos ceros, pero sí, hay muchos ceros y cada cero de eso es una persona. Acá quizás se ve más claro, ahí dice, estas son las personas en Colombia que según la migración colombiana están en Colombia 1.800.000. Estos son, en algunos países es difícil saber exactamente cuántos hay, porque no, como les digo, no están en estado regular y bueno, si les cierran la frontera, ellos entran por donde sea, como sea, finalmente terminan ingresando y así después llegan a Uruguay, que uno no entiende cómo, pero llegan embarazadas, con niños, adultos, llegan finalmente hasta acá, que ahora parece que fuera que los más de 7.000 kilómetros que nos separan de Venezuela no fueran nada. Tenemos en Perú 1.300.000 venezolanos, Ecuador más de medio millón, Estados Unidos es casi medio millón de venezolanos. Esos quizás son los que lograron ingresar en mejores condiciones por vía aérea, pero en este momento la migración venezolana que sale desde Venezuela por toda Centroamérica hasta en las caravanas estas famosas, en la selva del Dairén, en Panamá, que en condiciones terribles, son números impresionantes. Yo no los tengo, pero están en este momento subiendo porque como que los dos destinos de las tierras prometidas son Chile y Estados Unidos. Entonces allá se están dirigiendo como sea. Y bueno, luego tenemos Chile, que tiene casi medio millón de venezolanos. España es otro tipo de migración que fue más antigua. Y bueno, para ir a Europa ya requiere otras preparaciones. Para que tengan una idea, conseguir un pasaje de Venezuela hasta España, pues seguro vale más de $1.000. El salario mínimo en Venezuela son entre $3 y $8. O sea que poder acceder a un pasaje para ir a Europa es casi imposible. Por eso es que es más fácil ir caminando para Colombia. Y después que ya caminé hasta Colombia, pues me da lo mismo caminar para Ecuador, para Perú. Y es increíble cómo uno se pone en esa situación y dice, ¿cómo una persona, porque hemos recibido familias que tienen 4 niños pequeños, y uno dice, pero sí, creo que ni yo sola podría hacer ese recorrido. ¿Cómo hace esta familia para traspasar país a país con 4 niños pequeños y embarazadas? Pues esos son los casos que estamos viendo últimamente. Y bueno, y así vamos, va descendiendo un poco el número de migrantes. Como ven, acá no está Uruguay, porque como les digo, es de los que menos tiene en la región. En Uruguay hay aproximadamente 20.000 venezolanos, que para Uruguay se nota, pero bueno, son 20.000 y comparado hay más de 5 millones por los demás países. Y esto es un poco la evolución que hubo desde el año 2018 a febrero de 2022, donde obviamente sigue siendo Colombia el primer país. Aquí está la cifra de Uruguay. A abril de 2022 son más de 20.000 venezolanos, según las cifras oficiales, y los demás países que tienen también menos que Uruguay, ahí están las islas del Caribe, como les digo, hay 17.000 en Aruba, 14.000 en Curazao, y así. Esto ya, bueno, ya se lo dije, Venezuela llegó a ser en el año 2019 el primer país de solicitantes de residencias en Uruguay, que superó a Argentina y Brasil, los que tradicionalmente eran los países que solicitaban la residencia Mercosur.
Y bueno, no voy a entrar en el marco normativo, pero, porque si no, me voy a pasar seguro de los 20 minutos. También esto lo voy a pasar. Las ventajas, esto sí quisiera destacarlo, y lo destaco por lo que, comparándolo lo que es la región, no, la idea no es decir, me voy a comparar con los malos y por eso voy a ser bueno, no, es que realmente Uruguay tiene un régimen bastante completo que le permite a un migrante acceder a una cédula provisoria que le da los mismos derechos que un nacional, no es cualquier cosa. Los venezolanos en todo el continente no tienen ese derecho, le pueden acceder a una residencia permanente bastante rápido, les da derecho a salud, educación, seguridad social, derecho a trabajar legalmente y eventualmente pueden optar a la ciudadanía. Los solicitantes de refugio, aquí simplemente comentar, porque ya Clara lo explicó muy bien, que ese aumento que ha habido en solicitantes de refugio también se debe a población venezolana. Y esa población venezolana viene ¿de dónde? Viene de los demás países. Algunos también vienen de Venezuela. Quedaron varados y detenidos por la pandemia en los demás países y fueron tratando de avanzar poco a poco hasta que finalmente llegaron a Uruguay. Hay dos cosas, dos realidades. El venezolano que ya ha recorrido todo ese periplo inimaginable, en el camino les roban los documentos, se quedan sin cédula, o simplemente tuvieron que salir sin un documento vigente de Venezuela, porque hasta eso es difícil conseguir en Venezuela. Acceder a un pasaporte puede costar entre 200 y 2.000 dólares, y ya les acabo de decir, el salario mínimo son entre 3 y 8. Entonces la gente sale como sea. Así que, ay, ya me pasé. Bueno, solamente comentarles que estos solicitantes de refugio son venezolanos que están en condiciones más precarias en los demás países, vienen sin documentos y obviamente en la frontera solicitan el refugio porque no tienen un documento vigente para solicitar la residencia Mercosur, y bueno, eso ha aumentado muchísimo porque todos los que estamos atendiendo en este momento son solicitantes de refugio en su mayoría. Y bueno, esto ya no lo voy a hablar de manos beniguayas porque ya les hablé un poco al principio, los objetivos, y bueno, creo que lo voy a tener ahí porque ya hablo después del perfil del migrante venezolano que vino a Uruguay, pero quizás hoy lo que valía más la pena remarcar era esa idea regional, siendo el Día Mundial del Refugiado, como para darle contexto a estas personas que están viviendo acá, que no son solo un núcleo aislado, vienen parte de este fenómeno tan grande de Venezuela que está por toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, nos hablaste, nos diste un panorama muy claro de la situación actual de los desplazados forzados venezolanos, y mientras estabas hablando recordé también esas situaciones en las que tú nos estabas diciendo que eso ahora está vinculado a lo que es el tráfico de personas, que se da también con quienes vienen de Cuba, por todo ese camino que tú nos relatabas ahora, y con la violencia que van a sufrir estas personas, y que algunos no terminan llegando y cumpliendo, porque nos han contado historias horribles de gente que ha visto cómo algunas personas caían de las embarcaciones en las que venían y no las salvaban y morían ahí ahogados, y otras mujeres violadas. Bueno, todas esas situaciones tremendas que uno siempre está más acostumbrado a lo que es la frontera norte aquí en nuestra región, o lo que nos hablaba hoy Nicolás allí en lo que es el cruce del Mediterráneo. Bueno, vamos a tener ahora otra visión que nos va a dar actualmente de lo que son estos desplazamientos forzados. Va a hablar ahora con nosotros Susana Bangana, que ella es vasca, reside en nuestro país desde hace más de 15 años, dirige la Cátedra Permanente de Islam del Departamento de Humanidades y Comunicación de esta casa de estudios. Es también investigadora de la Fundación de Cultura Islámica FUNCE, que tiene su sede en Madrid. Actualmente es investigadora doctoral en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en Bilbao, que nos está acompañando justamente desde allí, y tiene una gran experiencia en el campo de la cooperación internacional, ya que colaboró con organizaciones como el ACNUR
y OIM, tanto en Oriente Medio como en Latinoamérica, y participó también de la Misión de Paz de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, y recientemente participó de una misión humanitaria a las fronteras de Polonia con Ucrania. Y entonces, bueno, Susana, tenés una dilatada experiencia, y hoy te invitamos también para que nos hables un poco de esta última experiencia con relación también a estos refugiados ucranianos, porque lo estás viviendo más de cerca, estás allí en Europa, y algo que se dijo bastante por acá, lo comentó Nicolás. Parece que lo que es el conflicto en Ucrania y toda esta ola de desplazados forzados está haciendo más invisible esas otras realidades de refugiados y desplazados en otros países. Susana, vos podés compartir directamente ahí Correcto. el PowerPoint que tenías, y bueno, Sí. adelante, 20 minutitos a rajatabla. Sí. Bien, bueno, justamente porque es un tiempo que siempre se nos antoja, antes de entrar a la presentación se nos hace como que va a ser largo, después sabemos que es muy corto, pero bueno, nobleza obliga a agradecer la deferencia a Silvia de contar conmigo para un panel que, como bien indicaba Nicolás, ya hace años empezamos a conmemorar o recordar, a homenajear a todas estas personas que se ven forzadas a huir de sus países, que parece una frase hecha, que a fuerza de repetirlo en medios también creo que no cala todavía lo suficiente ese mensaje, ¿no?, de que las personas no abandonan sus hogares con una bolsa de plástico o con la famosa maleta de 23 kilos, porque sí, ¿verdad? Siempre ha habido viajeros, aventureros, personas que han querido conocer mundo, pero eso es otro tipo de viaje, otro tipo de migraciones. Cuando ya hablamos de desplazamientos masivos, como pueden ser los que se producen en Centroamérica, intentando llegar a Estados Unidos, o desde Venezuela hacia el sur, o por ejemplo también hablando de personas subsaharianas que quieren cruzar el Mediterráneo para llegar hasta Italia o España, y por supuesto ahora la huida forzosa de millones de refugiados ucranianos. Entonces tenemos que pensar que hay razones poderosas para que eso siga ocurriendo. Y lamentablemente es muy bonito juntarnos aquí un año más, pero es muy triste que tengamos que hacerlo. En una situación ideal, esta charla no tendría que tener lugar, ¿verdad? Sin embargo, año a año vemos que no solo es algo importante realizar este tipo de actividades divulgativas, sino que además el número, la cifra de personas aquejadas por todas estas situaciones dolorosas aumenta, a pesar de la pandemia, y justamente como producto de conflictos bélicos como el último entre Ucrania y Rusia, pero también el cambio climático que está obligando por la sequía, por la hambruna, por la pérdida de sus animales, etcétera, a cientos de miles de ciudadanos africanos de distintos países, pero principalmente hoy me preocupa la situación en Somalia. Bueno, pues entonces lamentablemente tenemos que seguir ocupándonos de esta situación. Voy a compartir, como tú decías, una presentación que quizás si vemos que tenemos que ir más rápido lo haremos. Presentación desde el principio. ¿Me confirmas ahí si se ve, Silvia? ¿Se está viendo ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues ya entrando un poquito en la materia que me toca a mí, que es hablar de esta última experiencia que estoy teniendo, porque vivo en el País Vasco, vivo en España y en Europa, donde estamos siendo evidentemente testigos de primera mano, ¿verdad?, de lo que es el efecto desastroso de esta guerra lanzada por Rusia. Estoy siendo cuidadosa con las palabras para no intentar desviar el foco del problema, para no hablar si es una guerra de ampliación, de invasión, pero bueno, claramente creo que nadie puede dudar de que la guerra la inició el presidente de Rusia, y por tanto es una guerra y una invasión a Ucrania que ha obligado ya a 13 millones de personas ucranianas a desplazarse forzosamente. No todos son refugiados, como bien sabemos los que estamos aquí sentados. Vamos a intentar explicar esto. ¿Y qué estatuto, cuál es el mecanismo que ha implementado la Unión Europea para acoger a estas personas? Bueno, es lo que llaman un estatuto de protección temporal,
que habilita a estas personas a tramitar su documentación administrativa, es decir, los famosos papeles, todo lo que tiene que ver con la tramitación de documentación vigente en cada país al que llegan de la Unión Europea, pero también a tener, por ejemplo, derecho a acceder a la salud, a la educación de sus niños menores, muchos de ellos muy pequeñitos, como ven las imágenes. Todas las imágenes que van a ver de los ucranianos han sido fotos sacadas por mí, son personas que conozco con nombre y con apellido, en que me he involucrado personalmente, ahora explicaré bien por qué. Entonces, ese es el mecanismo que hemos encontrado en Europa para habilitar la entrada de estas personas y que además puedan también trabajar prácticamente a las 48 horas de llegar al país, ¿verdad? Obviamente que nadie encuentra el trabajo a las 48 horas, pero sí son en ese sentido refugiados privilegiados respecto de otros que pueden llevar mucho más tiempo en territorio europeo, dígase España, dígase Francia, y que todavía no han conseguido la ansiada cita para iniciar toda esa documentación y todo ese periplo por oficinas administrativas hasta conseguir, como decía la compañera Vanessa, un pasaporte, un documento que les habilite a trabajar o una tarjeta para poder acceder a la seguridad social y por tanto a la salud pública, por ejemplo en España. España es el tercer país europeo con la mayor cantidad de solicitudes de asilo. Fíjense que en el 2021 hubo 65.000, pero ahora en el 2022, como dice ahí esta diapositiva, son 9.000 solicitudes de asilo por mes. Obviamente no son todas solamente de ucranianos, pero la inmensa mayoría responde a ese colectivo. Y bueno, en este año ya España ha otorgado 75.000 protecciones temporales a desplazados de esta guerra de Ucrania. Son 7 millones los desplazados forzosos internos, es decir, personas ucranianas que transitan dentro del territorio ucraniano, que no se han convertido en refugiados porque no han solicitado asilo y refugio en un tercer país, pero sí hay 6 millones de refugiados desde el 24 de febrero pasado, cuando se inició la guerra. 6 millones de personas han abandonado Ucrania y bueno, han impactado evidentemente en los países que llamamos del Visegrado, sobre todo Polonia, Hungría y también en Europa Occidental. Aquí donde me encuentro yo, en Euskadi, en el País Vasco, aproximadamente 2.800 personas, estas son cifras de mayo, 2.800 personas refugiadas ucranianas ya han llegado hasta nuestro territorio y hay 750 nuevos ingresos escolares. Quiere decir que muchos niños de estas familias, de estas unidades familiares, porque a veces son familias que están desarraigadas, familias que no ha podido venir el padre con la esposa, con los niños, pero bueno, son unidades familiares como fuere, pues ya están en la escuela. En el 2021 aproximadamente casi 80.000 personas con nacionalidad rusa ya vivían en España, pero 112.000 ucranianos también estaban residiendo en el territorio de España. Pero yo no quiero dejar de mencionar esta cifra que realmente es un hito en toda nuestra historia, ¿no? Como humanidad, 100 millones de refugiados en el mundo. O sea, esta cifra en el 2021, y recuerdo que en el 2020 eran 83 millones, prácticamente yo hacía la comparación con Alemania, toda la población de Alemania en el 2020, un poquito antes de la pandemia, era refugiada. Bueno, en el 2021 89,3 millones, pero es que ahora ya somos 100 millones o son 100 millones de personas las refugiadas en el mundo. Y ahí tienen varios de los países donde hay conflictos de mediana y alta intensidad. Podemos pensar en Sudán, no solo Sudán Sur, también en Sudán hay conflictos internos, pero tenemos todavía Siria, un conflicto y una guerra sin fin, de desgaste. En Yemen, en Afganistán, tenemos Myanmar con los Rohingya, tenemos por supuesto también Nigeria, República Democrática del Congo, República Centroafricana, en fin, aquí tienen un mapamundi, si se quiere, de todos los conflictos que todavía persisten, que son prácticamente 23 países donde hay justamente conflictos de alta y mediana intensidad que expulsan, que obligan a las personas a salir de su territorio. Y no podemos olvidar otros que se conocen menos, que no tienen cobertura mediática, prácticamente muy escasa y rápidamente pasan al olvido. Hablé de los Rohingya, una comunidad musulmana de Myanmar, en Asia, en el sudeste asiático, lo que era antes Birmania y Burma, en época de colonial británica, pero también tenemos el conflicto de Tigray, por ejemplo, en Etiopía, tenemos el de Yemen, un país sumamente pobre en la península arábiga,
Es decir, 1 de cada 78 personas en el mundo se ve forzada a huir. Y para 2050, no quiero olvidar algo que seguramente Nicolás, que trabaja mucho también todo el tema del medio ambiente y el reciclaje y todo lo que es el cuidado de nuestra casa común, como se suele decir en clave jesuita, pues para el 2050 se calcula que habrá 250 millones de personas que serán refugiados motivados, ese refugio motivado por el cambio climático. ¿Sí? Entonces yo creo que en la actualidad en Europa lo que estamos percibiendo es que hay un derecho de asilo que está siendo amenazado por una crisis de solidaridad. Y puede que ustedes luego encuentren que hay de alguna manera como una incongruencia, porque después voy a hablar de solidaridad de la sociedad civil, pero a nivel institucional lo que vemos es que no hay una solidaridad compartida por igual por todos los estados. Europa quiere una solidaridad que llamamos a la carta, es decir, quiere recibir algunas nacionalidades y devolver a otras nacionalidades que no le interesa recibir. Hoy no tengo los minutos para poder avanzar o profundizar en esta disquisición que hago, pero hay sobradas muestras de que lo que ha primado en este recibimiento, esta acogida que ha sido muy generosa por parte de muchos estados europeos, ciertamente también donde me encuentro en España y concretamente aquí en el País Vasco, de los ciudadanos, de los refugiados ucranianos, tiene que ver con los prejuicios que todavía tenemos hacia otras nacionalidades, por ejemplo subsaharianos, hacia otras religiones, como puede ser, por ejemplo, los musulmanes que quieren llegar hasta Europa, con lo cual tenemos que seguir hablando de xenofobia, pero sobre todo islamofobia, racismo. Es decir, hay aporofobia, ya un término acuñado hace bastante tiempo por la filósofa española Adela Cortina, ¿verdad? Cortina, que hablaba de realmente de ese miedo que tenemos a la pobreza y al pobre, aquel que viene a rascarnos el bolsillo. Y en el caso de Europa lo que ha habido es una externalización de esas fronteras. Recordemos que se han firmado acuerdos muy espurios con países como Libia, como Turquía, donde se violan derechos humanos, donde se viola también el derecho internacional, por cierto. Entonces, bueno, pues lo que se pide por parte de organizaciones como Cruz Roja, pero otras como Amnistía Internacional o aquí también la Comisión de España de Apoyo al Refugiado, CEAR, que también tiene la misma sigla para la Comisión de Euskadi en Apoyo al Refugiado, CEAR Euskadi, CEAR España, lo que piden es reforzar también, por ejemplo, esa solidaridad intraestatal, por lo menos dentro de la Unión Europea, para evitar que se siga violando ese derecho internacional, el derecho a la migración, el derecho a solicitar asilo y refugio, que no haya mecanismos iguales en todos los países para resolver, para tramitar, investigar cada solicitud de asilo. Es lo que se conoce como Dublín I y Dublín II. Hoy no me voy a ir por el lado jurídico de todo esto, pero cada vez que me pongo a estudiar más esta temática, vemos que incluso a nivel de abogados y de derecho consuetudinario todavía hay serias diferencias para mejorar justamente esa acogida y protección a los migrantes y a los refugiados. Ha habido entonces una securitización de las políticas migratorias. Dijéramos que en Europa hoy podemos pensar que hay una divergencia en cuanto a la solidaridad y la responsabilidad compartida. Por otro lado, la gente imagina y sigue pensando que aquellos que llegan en patera, que cruzan el Mediterráneo. Nicolás también hablaba de ello, pero él sabe muy bien y creo que lo va a poder comentar después, que aquí donde yo me encuentro tenemos otra frontera, otra muga, que es el río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, es decir, entre la parte del País Vasco y la parte del País Vasco francés, pero que ya es para todos los efectos legales Francia, y son muchos jóvenes, sobre todo guineanos o de Senegal o de Gambia, muchos jóvenes africanos que pierden la vida intentando cruzar ese río porque las autoridades francesas lo ponen muy difícil para poder cruzar al otro lado y hay una criminalización de la solidaridad. Es decir, si las autoridades francesas encuentran a un ciudadano vasco que en su coche o en su maletero del coche esconde o transporta a un inmigrante considerado clandestino, ilegal, una etiqueta horrible, pero que todavía se utiliza, pues vemos que entonces hay penalización sobre ese ciudadano vasco, español, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que corregir en el seno de la Unión Europea. Ya se dijo que se están violando esos derechos que supuestamente tenemos que velar por proteger, ¿no? Entonces, no hay que olvidar nunca que la inmensa mayoría de refugiados que llegan también a España
entran por Barajas, por el aeropuerto de Madrid y que llegan principalmente de Latinoamérica también, de Venezuela, como ya se ha dicho, de Colombia, de Centroamérica, toda esa región, ¿no? Ese triángulo que tenemos maldito de la expulsión de personas desde El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etcétera. Entonces también llegan desde ahí ciudadanos que no están recibiendo hoy esa cobertura mediática como sí lo hacen los refugiados ucranianos, pero que llegan hasta España y hasta Europa. Bueno, fíjense que también tenemos 37 millones de niños desplazados en el mundo. Es la mayor cifra de niños, de menores desplazados desde la Segunda Guerra Mundial y de hecho tengo que reconocer que las últimas estadísticas dicen que hay 15% de personas que piden protección en España que son niños y niñas, que son menores, ¿sí? Ya hemos hablado un poquito de ese estatuto de la protección temporal, ese instrumento que muchos países piden ampliar. Ahora que tenemos la experiencia con los refugiados ucranianos, se busca un nuevo pacto europeo de asilo y refugio, porque como dije, hay que intentar la convergencia para que sea un mismo mecanismo, que tengan el mismo formato los sistemas de protección a los refugiados, que hoy eso no se cumple, por ejemplo, con países como Italia, Grecia, diferentes a los mecanismos de Bélgica o de Alemania. Acabar con las medidas de doble rasero y agravios comparativos. ¿A qué llamo un agravio comparativo? No puede ser, y por más que sigo ayudando a ciudadanos refugiados ucranianos en el País Vasco y en España, no puede ser que tengamos ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos afganos, ciudadanos de Malí, malienses o somalíes, que no pueden tramitar su documentación porque tienen que esperar años para tener cita o para poder resolver su situación de extranjeros en situación irregular en el territorio X de cualquier comunidad autonómica. Yo me estoy refiriendo a la comunidad autónoma del País Vasco en este momento. No puede ser que por prejuicios, por ese racismo que todavía tenemos, por lo menos en Europa, hagamos esas diferencias tan groseras, tan grandes entre los refugiados ucranianos hoy, por el hecho de que son blancos, de que creemos que son parecidos a nosotros, aunque luego, lógicamente, tienen sus diferencias y eso vaya si lo están descubriendo las familias, por ejemplo, vascas, que han recibido muy generosamente, hay que aplaudir esas iniciativas solidarias, como decía Nicolás, a todos estos refugiados que han llegado hasta Euskadi. Todos los refugiados son personas, parece una obviedad, pero yo creo que no lo es, con estas cifras que estamos mostrando, y huyen por razones muy similares, por hambre, por cambio climático, por guerras, conflictos, por persecuciones políticas o por causas religiosas, por su condición sexual, por la opción sexual que adoptan en su vida. Eso también hay que recordarlo. Por eso hay que reforzar derechos, revisar prácticas violatorias del derecho internacional, como yo decía antes. Ahí tienen algunas cifras, ¿verdad? Para mayo de este año. Fíjense en los distintos tonos de azul que tenemos ahí, los solicitantes de asilo. En celeste son los refugiados bajo el mandato de UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que protege los derechos de los refugiados palestinos en ese caso. En azul un poquito más intenso, los refugiados bajo el mandato de ACNUR, que como comentó Silvia al inicio de esta presentación, pues ha tenido que ir renovando su mandato varias veces a lo largo de las décadas, porque el problema de los desplazados y los refugiados en el mundo no dejó de crecer. Y ahí en un rosa muy llamativo tenemos también cómo ha ido aumentando en estos últimos años pues la situación muy difícil de los venezolanos. Estas cifras lamentablemente no están actualizadas, son del 2020, aquí hay un pequeño fallo, un pequeño tirón de orejas que hago a CEAR, a esa Comisión Española de Apoyo al Refugiado, pero igual lo que me gustaría graficar aquí es simplemente, más allá de la cifra, los países origen de las personas refugiadas. Fíjense, este es de los países de origen, Siria, salvo Venezuela, fíjense qué detalle tan curioso. Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, son países de los que huyen personas de religiosidad musulmana. Por eso es que yo doblemente tengo que estudiar el capítulo de los refugiados en las migraciones, porque me especializo en el mundo musulmán y por tanto me tengo que ocupar de estos musulmanes que tienen que huir también de sus países, salvo Venezuela, como dije, o República Democrática del Congo, Somalia, pero también Sudán, o República Centroafricana, Eritrea, países donde también la población de
refugiados musulmanes es muy elevada. Estos son los países de donde parten los refugiados y aquí tenemos los países a los que llegan. Un detalle interesante, Turquía, Colombia, Pakistán no son Francia, España, Italia, Bélgica ni Estados Unidos. Es decir, seguimos con la cifra de 86% de los refugiados del mundo, que son 100 millones a la fecha, al día de hoy, 100 millones de personas, el 86%, la inmensa mayoría, se queda varada o retenida en países limítrofes, países vecinos de allí de donde salen. Y lógicamente, porque tienen que salir, como decía Vanessa, caminando, viajes muy azarosos, peligrosos, donde muchos pierden la vida y otros pasan meses, incluso años, intentando llegar a buen puerto, llegar a su destino. Con lo cual, tiembla Europa, tiembla Estados Unidos, pero la verdad es que llegan muy pocos. Y bueno, ahí tienen esa nube de ideas, ¿no? La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, dijo alguien muy conocido por todos. Por eso es que me embarqué en esta misión humanitaria, otra más que sumo, no porque me guste castigarme, sino porque realmente fue un sopapo, ¿verdad?, en febrero pasado, cuando otra vez a través de las imágenes del telediario que habitúo a ver cada vez que me siento a cenar y con la familia, cenamos en torno al telediario y viendo esas imágenes, esos corresponsales de guerra que nos iban cronicando día a día lo que ocurría en las distintas zonas de Ucrania, sentí que era una repetición de la jugada de lo que ya había vivido con la guerra de Siria y no quise que pasara por delante de mis narices esta situación sin involucrarme y sin ayudar. Aquí tienen mi dedo señalando una lista que por razones de deferencia y de decoro no se puede leer, no pueden ver ustedes todos los nombres, pero son estas listas que yo guardaré siempre en la memoria de las personas que viajaron conmigo en este autobús, ¿verdad? 3 generaciones en algunos casos, pero personas que viajaron desde las fronteras de Polonia con Ucrania hasta llegar aquí a Bilbao, al País Vasco, y que luego distribuimos por la geografía de España. A mí me llega el aviso, después de estar involucrándome con distintas asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos vascos colaborando con ciudadanos eslavos en el territorio vasco, no solo ucranianos, sino lituanos, bielorrusos e incluso algún ruso y georgiano que anda en la vuelta. Y entonces, después de estar colaborando con ellos desde principios de marzo, me piden si no quiero acompañar a una misión humanitaria. Rápidamente no lo dudo y digo que sí. Y bueno, viajo hacia Cracovia, en Polonia, y después estuve visitando Medica, Korchova y Varsovia y otros puntos de donde hay centros neurálgicos de atención a los refugiados, y desde allí estuvimos cargando autobuses, íbamos con un autobús que llevaba medicinas y llevaba la píldora del día después, la píldora abortiva para las mujeres ucranianas violadas en Bucha y en otros lugares donde ha habido crímenes horrendos. Y después de descargar todo ese material y toda esa ayuda humanitaria, cargamos los autobuses con personas, pero era tal la cantidad de gente que quería salir de esos centros de refugiados, tengo imágenes pero no nos da para todo, que finalmente se habló, se vio si había financiación posible para poder alquilar 2 autobuses más, y se alquilaron 2 autobuses polacos que vinieron con nosotros hacia el País Vasco. Había ciudadanos que querían ya quedarse en el País Vasco porque habían visitado familias vascas desde la niñez, los niños de Chernóbil famosos. Aquí ven algunas de las niñas que tuve que ingresar de madrugada en Francia porque realmente venían con algún virus intestinal y estaban vomitando, no estaban hidratándose bien y empezaron a caer uno atrás de otro, y realmente fue muy doloroso para mí porque realmente sentía que era responsable de estas personas, junto con una compañera ucraniana que reside en el País Vasco y que vino a hacer de traductora, pero que realmente en un momento dado se bloqueó y me dijo: yo no puedo con esto, yo no tengo experiencia en esto, y no quiso hablar más. Y bueno, y ahí te tienes que apañar, hacer de tripas corazón y echar para adelante. Suerte que hablo varios idiomas que me ayudaron. Sé que vamos bastante mal de tiempo, me imagino cuánto me queda. Ya estamos pasados, Susana. Dale. Voy a ir acabando con las imágenes, pero sí dejar este mensaje de que nunca es suficiente insistir en solidaridad, tanto a nivel de estados, institucional, como también ciudadana,
Resiliencia, una palabra que a veces aparece y no sé si todo el mundo la comprende, pero yo la entiendo hoy como explicar a la sociedad, explicar también a los niños en la primaria, en la secundaria, historias positivas de refugiados que han salido adelante. No solo verlos como personas necesitadas, carentes de dinero o de hogar, sino personas que nos vienen a aportar. Hablar de narrativas en positivo cambia mucho la reacción de la gente. Si realmente les cuentas que estas personas también aportan valores, que hay que ser empático, que vienen a trabajar, que vienen a sumar, que vienen a pagar impuestos. Eso es educar en una cuestión que se llama ciudadanía global, construir esa ciudadanía global. Y por supuesto exigir que haya mayor cooperación entre países, ampliar las cuotas de refugiados, aprender de errores. En diciembre hubo una crisis entre Polonia y Bielorrusia, se nos morían refugiados sirios y afganos en los bosques de Polonia y de Bielorrusia, y después estos países tuvieron que pedir a Bruselas ayuda porque tenían que recibir, como han recibido, a los ucranianos, ¿verdad? Entonces hay que buscar un sistema común europeo de asilo que mejore la convergencia en lo que llamamos la evaluación de las solicitudes de asilo, porque no puede ser que Grecia evalúe de una manera, España o Francia de otra. Y construir paz, porque hay conflictos cronificados, enquistados, como los de República Democrática del Congo, Yemen y todos los que hemos citado, Centroamérica también. Hay corporaciones abusivas, ganancias a través del militarismo, pérdida de identidad y de valores, pero la guerra de Ucrania nos ha demostrado que si hay voluntad política, se puede y se pueden hacer las cosas bien. Cuando hay gente con capacidad de dar lo mejor de sí, a veces no es dinero, es tiempo, es conocimiento y ser voluntaria. Yo, gracias a esta mujer, que hoy es casi como una prima hermana, Natalia Artemieva, es que empecé a involucrarme en tareas de voluntariado y hoy colaboro con Ucrania SOS, una asociación que aglutina vascos como yo y otros que son eslavos, y vamos a colegios, lo que aquí llamamos icastolas, para dar charlas sobre el conflicto, y aquí ven a una refugiada que ha llegado a Euskadi explicando su vivencia. Y esta presentación hoy para mí es muy especial porque se la quiero dedicar a esta mujer que ven aquí en el centro, Caterina. Ella tenía 83 años, viajó con su hija que tenía 64 y su nieta, que no está aquí, Caterina, también de mismo nombre, igual que ella, de la ciudad de Zaporilla, en el Donbass. Y esta es la hermana Jane, otra hermana de estas que encuentro a lo largo de mi vida. Me he encontrado con gente maravillosa, es una mujer de Tanzania, con otras hermanas también de Tanzania, también hay nigerianas en un convento aquí en Bilbao, que las recibieron cuando ya no tenía yo a dónde llevar a estas personas, me las recibieron allí, me las cuidaron varios días. Lamentablemente la nieta insistió en viajar a Málaga, estuvieron apenas un mes, mes y medio, y luego decidió marcharse a Bulgaria. Demasiado viaje para esta mujer que venía muy delicada de salud, que la hice ver por un médico ruso que hablaba ucraniano y ruso. Bueno, me enteré la semana pasada que falleció en Bulgaria, que no la atendieron los médicos bien, que no supieron atender sus dolencias, y para mí ha sido un golpe muy duro, porque haber hecho ese viaje, esta mujer, haber venido desde tan lejos para fallecer en Europa, no hay derecho. Por suerte también no les voy a dejar con ese sabor amargo. Aquí tienen otros reencuentros. Estos niños ni siquiera los he podido ver, pero los pude ayudar. Personalmente me involucré en esa misión porque conocía a su hermana de vasca, su hermana de adopción aquí, que cuando se enteró que yo estaba participando de la misión empezó a comunicarse conmigo y me fueron dando los datos. Aquí, a esta muchacha que ven aquí, Vika, tenía 16 años, en abril por lo menos, y viajaban solos los tres. Solamente era mayor esta hermana de aquí, 19 años, ella tenía 16 y el pequeño de 9, y no tenían dinero. Y bueno, ha sido toda una odisea, pero logramos que llegaran hasta Cracovia, y en Corchova, y en Corchova allí después les ayudaron personas de una ONG vasca que está allí instalada, que pudimos hacer la triangulación y finalmente los fuimos a recoger con un autobús y vinieron hasta Portugalete, en Vizcaya, a reunirse con su familia vasca, y hoy están aquí muy bien atendidos en familia. Esta es otra niña de Chernóbil reuniéndose aquí al bajar del autobús, también viajó conmigo, y aquí está su madre vasca adoptiva. Durante muchos veranos vino, hablaba un español perfecto, y aquí tienen a otras mujeres ucranianas con sus hijos muy pequeños que aprenden español conmigo. Mañana tengo clase temprano con ellos. También ayudo en una organización, una ONG vasca personal de aquí en Guecho, en Vizcaya, y damos clases totalmente gratuitas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde
Hacemos eventos solidarios con magos que están vinculados por su esposa, por ejemplo, alguna ciudadana ucraniana residente en el País Vasco, otros que bailan, hasta mi hija se ha involucrado en estas actividades, recogemos ayuda para, por ejemplo, niños, papilla, leche infantil, leche en polvo, pañales, papel higiénico, jabón para la ropa. Cuando la gente me pregunta, ¿y tú por qué haces esto? Así empezamos en marzo, todavía estamos vestidos de invierno, recogiendo cosas en un centro cívico, recogiendo ayuda humanitaria y tirando de la gente que venía a dejar las cajas, y yo, con esta labia que me caracteriza, los convencía o los casi obligaba, Silvia, a que se quedaran a ayudar. Cuando la gente me pregunta, incluso familiares míos me dicen, ¿y por qué tú te involucras? ¿Qué tienes que ver con Ucrania? ¿Por qué haces todo eso? Y mi respuesta siempre es la misma, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ayudas tú también? Se llama compromiso, se llama empatía, se llama compasión, pero no la compasión que entendemos desde el punto de vista religioso, sino compasión por el sufrimiento del otro. Darnos cuenta que hoy es alguien ucraniano o guineano y que mañana podríamos ser nosotros. Aquí estoy participando de esas clases, participando con mujeres ucranianas que han podido traer a su nieta, por ejemplo, dando charlas en parroquias, dando charlas en colegios. Y aquí está mi hija Nayara, que es uruguaya y española, y que es bailarina profesional y que también se ha involucrado con las actividades de las asociaciones ucranianas en Euskadi, bailando con ellos. Aquí está vestida de civil, pero hizo una performance allí en un festival, y ha sido coordinadora y todavía trabaja como coordinadora voluntariamente, no percibe sueldo, por supuesto, pero es coordinadora de ayuda en Álava, en la provincia de Álava, para familias vascas que quieren recibir a ucranianos. Así que, Susana, si vamos queremos, redondeando un poco porque hay por lo menos perfecto, una no, o ya dos está, ya hemos preguntitas que terminado. hay. Ya hemos terminado y simplemente esta foto que guardé para el final, para dejarles claro que hay que ayudar a todos estos refugiados ucranianos, sí, que es lo que me pediste que comentara, y desde luego que tengo una experiencia ahora bastante más rica en ayuda humanitaria, pero sin olvidarme nunca de que hay africanos, de que hay mujeres migradas también latinoamericanas que siguen esperando más ayuda, más institucionalmente necesitan más apoyo, y ahí estamos también brindándoselo cada vez que la ocasión lo requiere y podemos. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento doble porque sabemos que hay 5 horas de diferencia con España y ella está aún levantada acompañándonos aquí. Te voy a agradecer si dejas de compartir, creo que tenemos rápidamente un minutito, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Creo que tenemos por aquí, por el chat. Vi que alguien levantaba la mano. Nos tendrían que hacer las preguntas quienes están por Zoom en la parte de preguntas y respuestas. Si lo pueden hacer por ahí. Y no sé si alguien acá quiere hacer algún comentario breve antes de irnos. Sí, Julio. Te van a pasar el micrófono. Sí. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, primero que nada, agradecerles. La verdad que ha sido todo unas presentaciones muy iluminadoras y también muy motivadoras al compromiso y dolorosas también, ¿no? Así que gracias. Y por otro lado, no, hacer un comentario al respecto, decir, bueno, en la región también tenemos estos dobles estándares, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos todas estas situaciones de la población venezolana, que le cuesta tanto ingresar a ciertos países, con las situaciones que están viviendo, teniendo toda una estructura legal en América Latina, en América en general, con la Declaración de Cartagena, que cómo se amplía el concepto de refugio en la región, y que se utiliza de manera diferencial, ¿no? También creo que es un aviso para nosotros, así que, con respecto a eso también me llamaba la atención cómo en lo que presentabas, Clara, había, por ejemplo, un alto índice de solicitud de nacionalidad cubana, ¿no? Pero el índice mayor de acceso era de la nacionalidad venezolana, entonces uno también ahí dice, bueno, hay cosas que tenemos que seguir como preguntando y cuestionándonos justamente para esto, para que los avances que se han logrado no se pierdan.
Muchas gracias, Julio. No sé si alguien más quiere cerrar con un comentario, porque acá había preguntas, manos levantadas por el Zoom, pero las preguntas se tienen que hacer en la parte de preguntas y respuestas, si no ahí no las vamos a ver. ¿Alguien más? Ahora sí, apareció por acá. Una breve reflexión, nos dice Ingrid, los que estamos en educación, sensibilizar. Que eso también, muchas gracias Ingrid, tenés razón, es muy importantísimo y justamente hoy, una curiosidad nada más, en uno de los cursos estábamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La gran mayoría no sabían todos los derechos que había, hablamos del tema de los refugiados, y eso, claro, es un gran fallo que hay desde la propia educación, cuando incluso en nuestro país tenemos todo un programa al respecto, y ver estos fallos que hay, obviamente que no solo no permiten a veces sensibilizar, sino lo que es el acceso a derechos, muchas veces está limitado y se dan este tipo de situaciones que hay personas que tienen derecho a pedir un refugio en algunos lugares y se les demora meses y meses cuando se están vulnerando varios de los derechos, en concreto el derecho a solicitar asilo, cuando se dan estas situaciones que nos describía Susana también, de huida masiva de personas por distintos factores, y que acá en Uruguay, a la hora nosotros también de preguntar por qué llegaban los refugiados aquí, esas diferentes causales que nos fue hablando Susana, están presentes. Y yo me acordaba de los refugiados rusos que viven en nuestro país, que han tenido que solicitar esa condición porque son perseguidos por su orientación sexual en su país de origen. Y estamos hablando del año 2022, con más de 100 millones de refugiados en el mundo, que es una situación realmente lamentable, y que es una pena que tengamos que reunirnos los 20 de junio para tener que recordar esto, porque obviamente sigue esta problemática y parece que las cifras de todas las guerras que hay y nuevos conflictos que lamentablemente seguirán apareciendo van a tener como protagonistas a esas poblaciones civiles siempre perseguidas y que son las que más sufren. ¿Sí, Rinche? Sí, en realidad, la verdad que agradecer, porque yo siempre tengo un poco a esta altura del día, después de todo lo que hacemos en los días, sentarse y escuchar a varias personas, pero la verdad fue muy rico y además fue muy fácil de escucharlo. Y esto lo celebro porque no siempre es así. Y eso que se habló de muchos números y muchos temas muy profundos y fue muy bueno de escucharle, y incluso varias personas que estamos en estos temas siempre aprendemos algo y esto es súper positivo. Pero también pensar que cuando yo veo que tanta gente haciendo tantas cosas solidarias, yo muchas veces pienso, no alcanza. También estoy de acuerdo que Uruguay es un país que tiene muchas cosas muy a favor, pero no alcanza. No alcanza. Y creo que tal como están las cosas, tenemos que intentar, sociedad civil, también regionalizarnos un poco más, porque no es un tema de un país, es un tema regional, internacional, continental, todo esto. Obviamente el mundo es un poco grande, pero regional tendríamos que empezar también a conectarnos mucho más las organizaciones, la gente que queremos hacer cosas, y empezar a exigir, porque hay cosas muy raras. Yo que sé, a mí me cuesta entender que en Brasil los dominicanos pueden entrar como quiere y como tendría que ser para todas las personas en el mundo que quieren ir de un lugar a otro. Pero justamente para Uruguay necesito una visa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando el otro día en realidad escuchamos, y lo hablamos incluso con Vanessa, escuchamos cuando el presidente, que todavía lo es, hablaba de una cosa tan fantástica que daba a los venezolanos un papel que les podía incluso dejar estar 10 años? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? Cualquier colombiano que quiere salir de su país y viene a Uruguay, si llega y hace su documentación, etcétera, etcétera, ni siquiera como solicitante de refugio, pero quedarse toda la vida y tiene los documentos. Entonces yo creo que es eso. No es solo
atender, obviamente hay que hacerlo porque todo el mundo tiene que dormir en una cama y tiene que comer y tener un documento, pero también exigir más como sociedad civil y juntarnos más y buscar las formas de que crezcan las redes internacionales de una manera, porque se podía hacer mucha cosa, porque muchas veces qué bueno sería saber que desde Argentina están por llegar 16 familias venezolanas a Uruguay y que vienen con 20 niños y con 4 mujeres embarazadas, porque nos cuesta organizarnos en el momento que llegan, perdemos mucho tiempo y mucha eficiencia en la asistencia y hay dolor a disminuir y no logramos siempre hacerlo. Muchísimas gracias también, Rinche, porque es algo que habíamos hablado todos, algunas diferencias que se van dando y que terminan perjudicando justamente a estas personas que vienen escapando de diferentes situaciones. Bueno, de la academia quisimos también aportar estos encuentros, estos espacios para que podamos hablar de todas estas temáticas, pero poder tomar acción, que estas cosas sirvan para poder tomar acción y no solo conciencia, como decíamos hoy. Bueno, damos por finalizada la mesa en el día de hoy y les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, a todos y todas quienes nos han acompañado desde la sala Bauzá y a quienes también nos han tenido la paciencia que tuvimos que empezar un poquito después y nos han ido acompañando también por el Zoom. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y como siempre un placer haber compartido estas instancias con ustedes.